Hola, muy buenos días, tardes o noches. Estaremos haciendo este video acerca de la práctica que corresponde a la evidencia S número 3, la cual es acerca de ejercicios guiados utilizando SQL hacia el desarrollo de un proyecto CRUD. Por CRUD entendemos a la creación, a la lectura, actualización y eliminación de tablas o de entidades en una base de datos. Entonces estaremos haciendo estas sentencias SQL desde la creación de una base de datos hasta, bueno, prácticamente todo el CRUD. Para ello, primero debemos de tener instalado XAMPP para poder trabajar con lo que es MySQL. Por lo tanto, se debe de activar, en este caso lo tengo activado. Y vamos a estar trabajando desde el CMD, desde el símbolo del sistema. Para ello lo tenemos que abrir. Para poder accesar a MariaDB y accesar al MySQL root, es decir, al acceder al servidor de base de datos de MySQL como usuario root, se hace de la siguiente manera. Aquí se debe acceder a la carpeta de XAMPP, pero como yo ya tengo una creada, la mía es la segunda, entonces se debe accesar. Aquí es cuando accesamos a root, bueno, accesamos como usuario root y nos va a pedir una contraseña, pero nosotros no tenemos contraseña, entonces solo le damos enter y ya estamos dentro de MariaDB, es decir, el gestor de base de datos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra base de datos. Para crearla, primero, bueno, cabe recalcar que nuestra base de datos va a ser acerca de una barbería, es decir, sus servicios y todo lo que conlleva la barbería. Entonces, primero vamos a proceder a crear la base de datos. Para crearla es muy fácil con el siguiente comando de create database y el nombre que le queramos poner. En este caso le vamos a poner barber A. Y ya se creó. Cabe recalcar que cuando va ocurriendo cuando el query se va ejecutando correctamente, nos va apareciendo aquí en la, en la pantalla que el query está bien, es ok, entonces pues podemos ir checando que van bien. Para poner en uso la base de datos, porque puede que tengamos más, entonces con el comando use y el nombre de la base de datos. Y aquí entonces ya sabemos que en esta parte podemos observar que ya se está usando esa base de datos. Ahora, para empezar a hacer las tablas o crear las tablas es también muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es con el comando create table y el nombre, además de los nombres de los campos que queremos que lleve la tabla y sus tipos de datos, como por ejemplo de la siguiente manera. Si queremos crear la tabla de servicios, sería de la siguiente manera: create table servicio, se va a llamar nuestra tabla. Y aquí adentro vamos a poner los campos que nosotros queramos que tenga esa tabla. El primero va a ser un ID que queramos que sea de tipo entero, con longitud de 11, que sea no nulo. No nulo quiere decir que no puede ir vacío, que puede ir o no vacío. Y aparte queremos que sea autoincrementable, es decir, que cuando nosotros vayamos insertando datos en esa tabla, se vaya haciendo de manera se vaya incrementando solo. Otro campo que queremos es el nombre, que va a ser de tipo varchar, de 60, y también no nulo. Por consiguiente, el precio, que queremos que este sea decimal, de 6, que también sea no nulo. Y por último, vamos a especificar cuál es la llave primaria, que en este caso es nuestro ID. Entonces ponemos con un primary key, que este va a ser nuestra llave primaria. Y por último cerramos con un punto y coma. Aquí nos dice que la tabla ya está creada.
Bueno, nos dice query OK. Si queremos observar la tabla o queremos ver cómo es que se creó, podemos usar el siguiente comando, describe, y el nombre de la tabla. Y aquí podemos ver nuestra tabla cómo quedó, o sea, con estos 3 campos y cuáles, bueno, aquí por ejemplo nos dice que son no nulos, cuál es la llave primaria, y por ejemplo en esta parte que la primera es autoincrementable. Esta es una manera de checar que la tabla se creó correctamente. Y bueno, ahora vamos a proceder a hacer la otra parte del CRUD, que es insertar dentro de servicios, de nuestra tabla servicios, eh, nuestra tabla de servicios, lo que queremos insertar. Para esto se utiliza el siguiente comando, insert into, y se deben de especificar los campos en los que vamos a, bueno, primero se debe especificar la tabla en la cual vamos a insertar campos. Luego dentro de ella sus nombres, bueno, los nombres de los campos, por ejemplo, nombre y precio. El ID no, porque lo habíamos puesto como incrementable. Y por consiguiente los valores. Y acá adentro vamos a ir poniendo cada uno de los valores. Por ejemplo, en este caso el primero va a ser corte de cabello. Y cuando se van insertando, cada vez se deben ir separando por comas. Este va a costar 60 pesos. Vamos a ir haciendo uno por uno. Este corresponde al primero. Vamos a hacer este primer insert y hasta aquí termina. Con el punto y coma sabemos que termina. Ya sabemos que está bien. Lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir dando con la teclita hacia arriba. Y aquí podemos ir cambiando los valores. Por ejemplo, el siguiente va a ser corte de cabello caballero, pero este va a costar 80. El siguiente va a ser un corte de cabello de mujer, que va a tener un precio de 80 pesos también. Y bueno, si queremos insertar otro aquí, lo separamos con una coma y abrimos otros paréntesis donde vamos a poner los siguientes. Los siguientes, por ejemplo, aquí vamos a poner peinado de mujer. Y que este va a costar 100. Esto es para insertar 2 registros al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, nos dice que 2 queries fueron ejecutados correctamente. Vamos a proceder a hacer el siguiente. El siguiente, que va a corresponder a barba y bigote de caballero. Que va a tener un precio de 80. Al mismo tiempo vamos a insertar planchado de cejas ambos, que va a tener un costo de 70. Listo. Y ahora vamos a insertar el último, que va a ser un peinado de 15 años. Que va a tener un precio de 280. Y un peinado de boda, con un precio de 360. Esos son los registros que nosotros insertamos. Bueno, una vez insertados los datos en la tabla de servicios, para hacer la otra parte del GRUD que corresponde a la lectura, es decir, a R, que bueno, el read, se hacen diferentes consultas mediante select. Select es ahora sí que para seleccionar cierta información, para mostrar cierta información de una tabla.
y lo vamos a hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, si queremos que solo se nos muestre el nombre y el precio, podemos hacer lo siguiente: select. Aquí vamos a seleccionar los campos que queremos que se nos muestre: nombre, precio, y tenemos from. From quiere decir de dónde se va a mostrar la información. From, aquí lo vamos a poner servicios, de la tabla servicios, y vemos que se nos muestran todos nuestros servicios que insertamos, pero solamente el nombre y el precio. Ahora queremos que se nos muestre el ID y el nombre solamente de esta tabla. Entonces hacemos lo mismo: select ID, nombre, y especificamos otra vez de dónde. Y como podemos darnos cuenta, ahora nos aparece la información de otra manera porque se nos muestra tanto el ID como el nombre. Podemos hacer diferentes consultas, es decir, mostrando información de diferente manera. Por ejemplo, aquí, si queremos mostrar los diferentes servicios pero ordenados por precio, entonces utilizamos la siguiente sentencia. Sabemos que se pone select, que es lo que queremos que se nos muestre. Queremos que se nos muestre el ID, el nombre, el precio, que provienen de la tabla servicios. Y aquí es donde vamos a ordenar. El order by sirve para ordenar por. En este caso vamos a hacer order by y queremos que se nos ordene por precio. Entonces ponemos la palabra precio. Y esta la hace automáticamente de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces, pues sí nos sirve para mostrar diferentes tipos de información, pero también lo podemos hacer de otras maneras. O sea, si lo queremos de maneras específicas, podemos hacer lo mismo, pero aquí especificando de as, que es manera ascendente. Es lo mismo, pues, de manera as, o de manera des, que es descendente. Aquí pues solamente basta con cambiar des. Y ahora se nos muestra de mayor a menor. Por otra parte, si queremos mostrar la información pero por IDs, es decir, que se nos muestre primero del ID mayor al ID menor, entonces sería de la siguiente manera: select ID, nombre, precio, from servicios. Aquí vamos a ordenarlo, pero por ID de manera descendiente, es decir, de mayor al menor. Por lo que primero se nos muestra el ID 8, 7, 6, 5 y así de manera descendente. Si lo queremos hacer de manera ascendente, pues basta con cambiarle aquí as, las funciones que ya habíamos dicho, y pues nos lo muestra de forma consecutiva: 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 8. Bueno, ahora vamos a hacer otra consulta. Vamos a ver lo que sucede usando esta consulta. Bueno, aquí si nos equivocamos, porque sabemos que siempre debe terminar con un punto y coma, nos va a marcar un error. Entonces, pues procuremos que siempre termine en punto y coma. Bueno, claramente, como queríamos observar qué ocurría, cuando nosotros utilizamos limit, esta sentencia, es decir, cuando nos muestra la información, nos limita a solamente el número de registros que nosotros le pongamos. Por ejemplo, si aquí le pusimos límites, solo nos va a mostrar los primeros 2 registros que se insertaron. Ahora vamos a continuar con la siguiente sentencia. Vamos a ver qué sucede. Esto es para ir probando
que se puede mostrar información de diferentes maneras, haciendo uso de funciones sencillas dentro de SQL. Aquí vamos a utilizar otro order by para ordenarlos por ID de manera descendente, pero solo mostrando los primeros dos. Y como vemos, nos muestra obviamente el 8 y el 7. Y ahora como lo que tanto esperamos, para mostrar uno en específico, uno solo en específico. Es decir, que por ejemplo digan, no, pues yo solo quiero mostrar el que dice corte de cabello de mujer, porque pues solo es el que quiero. Entonces hacemos lo mismo con un select, seleccionamos los campos que queremos. En este caso es el ID, el nombre, el precio, provenientes de la tabla servicios. Y aquí es donde vamos a condicionar. El where sirve para condicionar esto. Entonces estamos condicionando que solo se muestre el ID 3. Y por tanto se nos muestra solo el ID 3, que corresponde a corte de cabello de mujer. Bueno, continuando con la actualización, que corresponde a la siguiente parte del CRUD, es decir, a update. Esto sirve pues claramente para actualizar los datos que insertamos. Se pueden actualizar distintos campos. En este caso, por ejemplo, vamos a actualizar el nombre, vamos a actualizar precio de diferentes maneras, pero esto lo vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con el nombre. Para actualizar, que corresponde a la sentencia update, pues claramente se pone update. Se tiene que especificar qué se va a actualizar, es decir, cuál tabla se va a actualizar. En este caso vamos a actualizar la tabla servicios. Y aquí vamos a poner el campo que queremos actualizar. En este caso vamos a actualizar el campo nombre y vamos a ponerle el nuevo valor que va a llevar este campo. Corte de cabello, niño actualizado. Y nos estaremos preguntando, pero ¿cómo sabemos qué registro vamos a actualizar? Pues bueno, como le hicimos con la última sentencia donde condicionábamos, aquí también se utiliza el where, que es para condicionar a qué registro se va a hacer. Entonces, como recordaremos, el ID es una llave primaria, es decir, que no se repite para ningún otro campo. Entonces, por eso se utiliza el ID, porque pues solamente es uno para cada uno de nuestros registros. Aquí vamos a actualizar el que tenga ID 1. Y bueno, como notaremos, aquí podemos observar en las otras sentencias que hicimos. Antes con ID 1 decía corte de cabello nada más. Si nosotros seleccionamos este registro donde el ID es 1, podemos ver que sí se actualizó, porque antes decía solo corte de cabello, ahora dice corte de cabello niño actualizado, y pues podemos ver que sí se actualiza. Bueno, ahora vamos a actualizar al campo precio. Se hace de la misma manera, update de la tabla servicios. Vamos a actualizar el campo precio, que ahora va a tener un valor de 70, y aquí vamos a condicionar nuevamente donde el ID del registro sea 1. Como podremos darnos cuenta, antes tenía un precio de 60. Si volvemos a hacer la misma sentencia que hicimos hace un ratito, podemos darnos cuenta que sí se actualizó, ahora tiene 70. Ahora vamos a actualizar otro registro. Vamos a actualizar el nombre. Ya sabemos cómo, update servicio, donde el campo nombre ahora va a tener el nuevo valor de corte de cabello caballero, cabello
caballero actualizado. Y aquí recordemos que se debe de condicionar. Ahora donde el ID de esta tabla sea el número 2. Bueno, aquí nos equivocamos. Recordemos que debemos de poner bien los nombres. Que la tabla de servicio no existe, de servicio. Y bueno, como recordamos, este decía corte de cabello caballero, ahora debe decir caballero actualizado. Si hacemos una nueva consulta a esa tabla, pero ahora donde la ID sea 2, pues podemos darnos cuenta que se actualizó. Ahora vamos a actualizar otro campo. Update de servicios, ya saben. Donde ahora el nombre va a tener un nuevo valor que se va a llamar peinado para fiesta de 15 años. 15 años. Y aquí podemos actualizar no solamente un campo, podemos actualizar varios campos a la vez. Por ejemplo, en este caso queremos actualizar el nombre, pero también queremos actualizar el precio. Entonces lo separamos con una coma, ponemos precio, le damos un valor a ese nuevo precio. Y aquí es donde condicionamos, ahora donde queremos que se actualice el registro con ID número 7. Bueno, si ya se actualizó. Si podíamos checar, solo decía peinado 15. Si hacemos una consulta a la tabla, como lo hicimos hace un ratito, ahora dice peinado para fiesta de 15 años. Y bueno, por último vamos a hacer otra actualización. Ya sabemos cómo. ¿Y qué sigue? Bueno, el nombre, bueno, el campo que se quiere actualizar. Aquí vamos a darle un nuevo valor que va a ser peinado para boda. Ay, perdón la dislexia. Para boda, pero ahora va a costar 180. Y aquí es donde condicionamos, where ID el registro es 8. Y bueno, pues para verificar, sabemos que antes decía peinado de boda nada más. Si hacemos un registro, una consulta a la tabla donde el ID sea 8, ahora dice peinado para boda y cuesta 180. Y bueno, con esta parte terminamos hasta la actualización de la tabla servicio. Ahorita continuamos con lo demás. Bueno, continuando con la siguiente parte del CRUD, es decir, la eliminación, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como podemos observar, siempre que vamos a hacer alguna parte del CRUD, se utiliza la palabra reservada. Por ejemplo, para actualización, pues utilizamos update. En este caso, para delete, pues para eliminar, cualquier que vamos a usar, obviamente delete. Entonces, esa es la siguiente manera, delete. Especificamos de qué tabla vamos a eliminar, es decir, de la tabla servicios. Y como venimos trabajando en esta parte donde condicionamos, es decir, donde especificamos qué registro vamos a hacerle esta parte, bueno, en este caso esta eliminación, obviamente se tiene que condicionar. Where ID es igual a 1. Entonces, aquí vemos que ya se eliminó. Vamos a eliminar otro. Pero ahora donde el ID sea el número 4. Y por último vamos a eliminar el servicio, donde el ID sea el número 6. Y bueno, si hacemos una consulta a nuestra tabla, este select asterisco from quiere decir que selecciona todos los campos provenientes de esta tabla, pero todas en general. Entonces, si nosotros hacemos una consulta a la tabla,
podemos darnos cuenta que ya no está ni el 1, ni el 4, ni el 6, es decir, solo nos quedan los últimos, bueno, los demás. Bueno, ahora vamos a hacer la inserción de otros registros para pues complementar los que eliminamos. Ya sabemos cómo, con un inserinto, especificamos la tabla donde queremos insertar. Adentro especificamos los campos a los cuales se van a insertar, que es el nombre y el precio, y pues obviamente los valores. Aquí vamos a insertar un manicure que va a tener un precio de 150. Y vamos a insertar un pedicure que también va a ser de 150. Bueno, si volvemos a hacer una consulta a la tabla, podemos darnos cuenta que sigue siendo autoincrementable, es decir, que se sigue el servicio con ID 9 y con ID 10. Bueno, ahora supongamos que el cliente de nuestra base de datos nos pide que la tabla servicios contenga un campo más, porque ahora quiere que tenga el campo descripción. ¿Y cómo nos estamos preguntando cómo vamos a hacer esto? Bueno, como se trata de una alteración a la tabla, pues obviamente se utiliza el siguiente comando, alter table, y perdón, se utiliza el comando alter table. Obviamente siempre debemos especificar qué tabla, porque si no sabríamos cuál. Y vamos a poner que vamos a agregar el campo descripción. Aquí también tenemos que especificar de qué tipo va a ser ese campo y su longitud va a ser de 100 y en este caso no nulo. Pero vamos a decir cómo, cómo, cómo sabemos que en verdad se agregó este nuevo campo. Pues ya sabemos con el comando describe, que prácticamente nos describe la tabla. Aquí podemos observar que se agregó este nuevo campo que es descripción. Y bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer pues es insertar nuevos registros para que ahora veamos que se inserta con el campo de descripción. Ya sabemos cómo, con un inserinto. De este lado los valores. Aquí vamos a poner me equivoqué. Aquí vamos a poner colocación de uñas acrílico con un precio que recordemos que se debe separar por comas de 250. Y aparte vamos a insertar otro que se va a llamar uñas acrílicos con secador inteligente. No es cierto. Es decir, este corresponde al campo de descripción. Uñas inteligente y bueno. Bueno, en esa parte nos dice que no hace match la de esa porque aquí nos faltó especificar el campo de descripción que agregamos. Por eso ya no hacen match porque estamos intentando insertar 3 valores en 2 y aquí bueno ya nos dice que ya está bien. Si hacemos una consulta a la tabla, pues aquí ya
Él es el único que nos aparece con descripción porque pues todos los demás no tenían descripción. Y bueno, ahora lo que haremos va a ser alterar la tabla para que se cambie el precio. Sabemos que es con alter table. Vamos a cambiar la tabla servicios. Vamos a cambiar precio. Bueno, aquí nos dice que el query está bien. Y acordémonos, podemos describir la tabla para saber qué cambio se hizo. Como podernos darnos cuenta, ya no se llama precio, ahora se llama costo, el campo. Y ahora es de 5. Y bueno, ya. También vamos a alterar el siguiente campo, es decir, el nombre del campo. El campo descripción, ahora le vamos a poner status, ya sabemos cómo. Alter table. La tabla servicios, donde vamos a cambiar descripción por status. Va a ser de varchar, de tipo varchar también. Siempre es importante especificar de qué tipo es, de 11 y no null. Bueno, aquí le vamos a poner un poco más porque pues sabemos que el status lleva un poquito más de caracteres. Le voy a poner unos 100 porque pues la descripción es larga, no siempre es corta. Y bueno, si volvemos a describir la tabla, ya vemos que ya se cambió el campo descripción por status. Y bueno, ahora vamos a eliminar, bueno, si queremos eliminar el campo status, porque ya no nos sirve, entonces se hace de la siguiente manera, porque también corresponde a una alteración en la tabla. Alter table, servicios, ya sabemos de qué tabla, y aquí se especifica drop es para eliminar, y vamos a especificar, vamos a borrar la columna llamada status. Nos dice que query OK. Si volvemos a describir la tabla servicios, nos daremos cuenta que ya otra vez solamente tiene los 3 campos iniciales. Entonces, pues está muy bien. Y bueno, ahora supongamos que el cliente ya no quiere la tabla de servicios, nos dice que ya no la quiere, que ya no quiere esa tabla. Entonces, pues hace también con el comando drop, que es específicamente para borrar tablas o eliminar columnas. En este caso tabla, porque estamos especificando drop table, y borramos la tabla de servicios. Bueno, si queremos escribir la tabla de servicios, pues nos va a decir que ya no existe, pues porque ya la borramos. Bueno, continuando, habíamos dicho que habíamos eliminado la tabla de servicios porque ya no la queríamos. Y bueno, después de eliminarla y comprobar que ya no existe, vamos a volver a crearla porque ahora vamos a procesar diferente información. Es decir, vamos a realizar otros tipos de consultas con otra información diferente. Como sabemos, para volver a crearla, sabemos que es create table, el nombre de la tabla y los campos que adentro queremos, los campos que queremos que lleve la tabla. Como primer campo es el ID de tipo entero, que sea de longitud 11.
que sea no nulo y que sea auto incrementable. Es decir, que pues al momento de ir insertando, pues se vaya llenando solo ese campo. También queremos que tenga el nombre, como ya habíamos dicho, de tipo varchar, de longitud 60, que sea no nulo. El precio, que sea decimal, de 6 se restringe a 2, que sea también no nulo. Y por último, especificar que la llave primaria, es decir, la primary key, va a ser el ID. Bueno, aquí nos dice que tenemos un error. Es porque aquí pusimos este. Ay. Bueno, creo que aquí nos falta cerrar un paréntesis. Bueno, sí, nos falta cerrar un paréntesis. Bueno, ya que la creamos, podemos usar el mismo comando describe de hace rato para ver que ya se creó y los campos que tiene. Y vamos a proceder a insertar otro tipo de información, recordando cómo se insertaba, con inserinto, el nombre de la tabla donde vamos a insertar y aquí los campos a los que es de la tabla: nombre, precio, los valores. Y aquí vamos a empezar a poner nuestros nuevos datos. Vamos a empezar con un corte de cabello niño, que va a costar 60. Vamos a hacer otro, y como recordamos, podemos insertar varios registros a la vez, es decir, separarlos por comas. Vamos a insertar otro que sea corte de cabello hombre, que cueste 80. Un corte de cabello, un corte de barba, que cueste 60. Un peinado de mujer, que cueste 80. Un peinado de hombre, que cueste 60. Un tinte, con precio de 300. Unas uñas con un precio de con un precio de 400. Un lavado de cabello, que cueste 50. Y por último, un tratamiento capilar, que cueste 150. Y al final cerramos con punto y coma. Nos dice que se insertaron correctamente. Para volver a verificar que se insertaron, hacemos una consulta sencilla a la tabla, uno de todos los campos, y vemos que tenemos nueva información para procesar, 9 registros. Y bueno, ahora vamos a proceder a hacer otra tabla que se va a llamar reservaciones. Esto pues obviamente va a servir para hacer nuestras reservaciones. Como ya sabemos, create table reservaciones. Aquí adentro vamos a querer que sea un ID de tipo entero, longitud de 11, no nulo, que sea auto incrementable.
un nombre que sea de tipo varchar de 60, no nulo. También queremos que sea un apellido, porque se va a registrar el cliente, que sea de tipo varchar de 60 igual, no nulo. La hora, que va a ser la hora de la reservación, que sea de tipo time, y por default que sea nulo. Y una fecha que también va a ser tipo date, que también existen ese tipo de datos. Y también que sea default nula. Y por último, servicios, que va a ser de tipo varchar de 255, no nulo. Y nos falta especificar que su primary key, es decir, la llave primaria, va a ser el ID. Cerramos con punto y coma, ya está creada. Podemos ver que se creó con el describe. Y bueno, ahí está. Para insertar dentro de la tabla, pues es prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo, como hicimos hace rato con este. Entonces, pues para esto voy a copiar y pegar esta parte del inserinto, porque son bastantes datos. Entonces vamos a copiar y pegar todos estos registros, porque son muchos y ya escribimos bastante. Se copiaron y pegaron, bueno, ya pegados. Entonces podemos hacer una consulta a la tabla. Y aquí pues nos damos cuenta que ya se insertaron, tenemos 28 registros. Y pues prácticamente llenos todos sus datos. Aquí por ejemplo podemos ver la hora, la fecha y pues el tipo de servicio que se solicita, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta práctica. Una vez hecho esta, o bueno, las inserito dentro de la tabla, vamos a hacer consultas nuevamente. Vamos a empezar haciendo consultas. La primera va a ser para seleccionar todos aquellos servicios que su precio sea menor de 80. Para esto, pues vamos a seleccionar todos los campos. Recordemos que el asterisco es para seleccionar todos los campos de la tabla servicios. Y aquí es donde vamos a condicionar que el precio sea menor a 80. Y pues como vemos, se nos muestra solamente el servicio 1, 3, 5 y 8, que son menores de 80 pesos. Ahora queremos a los que sean menor o igual a 80. Hacemos lo mismo, select from, servicios. Y aquí es donde condicionamos where precio sea menor o igual a 80. Y pues bueno, ya nos muestra otros que también cuestan 80, como por ejemplo el corte de cabello de hombre y el peinado de mujer, que también cuestan 80. Y bueno, vamos a hacer otro tipo de consulta utilizando la función count, que prácticamente se refiere a contar por ID. Entonces vamos a utilizarla con un select count. Y ahorita pues veremos qué pasa. Prácticamente lo que nos hace es contar. Vamos a seleccionar también el campo fecha de la tabla reservaciones. Y aquí vamos a utilizar la otra función que habíamos utilizado, la de group by, que sabemos que es para agrupar. Pero al mismo tiempo los vamos a ordenar por la contabilización de estos de manera descendente. Bueno, aquí nos dice que tenemos un error. Si estamos bien, es un select count
ID, fecha, from reservaciones, group by. Aquí nos faltó especificar por cuál lo vamos a agrupar. Siempre se debe de verificar. Y bueno, aquí lo que nos hace es que nos muestra estas reservaciones agrupadas por ID y porque se están agrupando por fecha, pero ordenados por el ID de manera descendente. Por eso es que empieza desde el 10, 8, 5, 3, desde el mayor al menor. Y bueno, ahora vamos a seleccionar el mínimo. Supongamos que queremos seleccionar, la suma del precio de todos los servicios. Entonces, otra función es sum. Se puede utilizar de la siguiente manera: select sum. Dentro de esto vamos a especificar qué campo se va a sumar. Y este as sirve para darle un nombre, digamos, por así decirlo, un nombre, ¿cómo podríamos decirle? Como un apodo a esta consulta que se nos va a hacer. Entonces este A sirve para darle ese nombre. A nosotros le vamos a poner total servicio y vamos a especificar de la tabla para darle como un tipo apodo, por así decirlo. Como por ejemplo aquí, si nosotros ponemos count ID, en esta parte de la consulta se nos muestra con ese nombre. Entonces este A sirve para darle como un apodo, por así decirlo, a esa consulta. Bueno, otra función es la de min, que sirve para seleccionar el mínimo. Se utiliza de la siguiente manera, o se puede usar de la siguiente manera: select min. Dentro de eso vamos a especificar el campo de cual queremos seleccionar, que en este caso sería precio. Le damos un apodo a esa consulta y de qué tabla. Y ven, por ejemplo, se nos selecciona esta consulta. Lo que hace es seleccionarnos al servicio que tiene el menor precio. Por eso se utiliza la función min. Y por consiguiente, pues también la función max, ¿no? Que nos sirve para seleccionar al máximo, en este caso de precio, que le vamos a llamar precio mayor, from servicios. Y bueno, aquí el precio mayor es de esta. Por ejemplo, si seleccionamos la tabla servicios para verificar, vemos que el mayor cuesta 400 efectivamente y el menor 50. Y bueno, ya. Ahora vamos a utilizar otra función que es like para buscar información en la base de datos por caracteres o por palabras, ya sea al inicio, al final o que contenga la palabra. Vamos a empezar con buscar información que las palabras estén al inicio. Bueno, se utiliza de la siguiente manera. Ahorita vamos a checar cómo. Primero vamos a seleccionar todos los campos de la tabla servicio. Y aquí vamos a condicionar, como siempre lo hemos hecho, where nombre. Y es donde vamos a utilizar la función like. Si queremos que empiece con esa palabra, con esa que vamos a poner, o por ejemplo puede ser una letra, entonces se va a poner de la siguiente manera. Dentro de las comillas vamos a poner corte y aquí se le va a poner un %, al final, que prácticamente esto indica que es para que inicie con esa palabra. Y al ejecutar la sentencia SQL, nos damos cuenta que los servicios que empiezan con la palabra corte son estos 3. Entonces este porcentaje nos indica que debe de estar al inicio. Bueno, para que esté al inicio, que la palabra comience con esta palabra. Bueno, que lo que buscamos de información comience con esta palabra. El porcentaje debe de estar aquí. Por ejemplo, si ahora queremos que comience con lavado, hacemos lo mismo. Utilizamos like y acá lavado. ¿Y qué nos falta? Pues el porcentaje.
Y el único que comienza con lavado, pues como podemos verificar aquí, es el número 8 y aquí se nos muestra igual ese 8. Y ahora con que empiece con una sola letra, con la C por ejemplo, se hace de la siguiente manera: seleccionamos los campos, que empiece con C por ejemplo. Y efectivamente son estos tres igual, que empiezan con C. Y nos estaremos preguntando, pero ¿por qué nosotros si le pusimos una C minúscula nos sigue agarrando C mayúscula? Pues bueno, porque en este gestor de base de datos no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Daría lo mismo que si nosotros le pusiéramos una C mayúscula, se nos seguiría mostrando la misma información. Bueno, continuando, vamos ahora a buscar información en la base de datos por caracteres o palabras que estén al final. Prácticamente es lo mismo. Para comenzar vamos a hacer el siguiente: select from servicios where, y aquí vamos a especificar, condicional, where nombre, like, y ahora como queremos que lleve al final la palabra hombre, entonces se hace de la siguiente manera: se ponen comillas y ahora el porcentaje se pone al inicio, o sea, es lo contrario. En este caso, si queríamos que iniciara, pues el porcentaje iba al final, y ahora si queremos que termine con esa palabra, el porcentaje va al inicio. Un poquito revuelto, pero pues así es. Y bueno, estos son los servicios que su nombre termina con la palabra hombre. Ahora queremos seleccionar aquellos servicios que terminen con la letra E. Hacemos lo mismo. Y por ejemplo son estos que terminan con la letra E. Y acá pues si nos vamos acá, estos son los únicos que terminan con la E, son 3. Entonces está bien. Y ahora que si queremos que termine con la palabra lavado, pues lo mismo. Pero aquí no nos muestra nada porque, pues miren, si nosotros nos vamos a verificar la tabla, ninguna termina con la palabra lavado. Por ejemplo, termina niño, hombre, barba. Bueno, aquí le puse baraba, mujer, y eso, entonces ninguno termina con lavado. Por eso nos manda un empty set que quiere que no se encontró información. Y bueno, ahora vamos a hacer una búsqueda de información en la base de datos por caracteres o palabras que estén entre palabras del registro. Y pues se hace de la siguiente manera. Solo es jugar con en donde ponemos los porcentajes. Where, aquí vamos a condicionar where nombre, es decir, contenga. Esto quiere decir que contenga, cuando se utilizan los dos porcentajes, esa letra. Y por ejemplo, todos estos servicios en su nombre por lo menos incluyen una I. Por ejemplo aquí, entonces pues está bien. Bueno, y para finalizar, vamos a aprender a cómo unir dos columnas de una misma tabla. Para eso se utiliza la función concat. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Bueno, para comenzar, pues vamos a hacer una consulta. Select. Vamos a poner la palabra concat, que es para concatenar. Sabemos que concatenar es unir, pueden ser dos palabras. En este caso vamos a unir dos columnas de una misma tabla. En este caso vamos a unir tanto el nombre como el apellido de las reservaciones. Entonces vamos a unir estas, hace de la siguiente manera: entre paréntesis vamos a poner el nombre, y es importante que agreguemos unas comillas que digamos que va a ser el espacio que la separa, y vamos a unir también el apellido. Le vamos a dar un apodo o un sobrenombre a esta consulta, se va a llamar nombre completo. Y de la tabla reservaciones.
Sabemos, como ya hemos explicado, pues la concatenación consiste en unir en en este caso dos columnas de una misma tabla. Y bueno, aquí como podemos dar cuenta, pues como no le pusimos espacio aquí, nos los concatenó pero sin espacio. Si nosotros volvemos a hacer lo mismo, pero aquí le dejamos un espacio, entonces pues obviamente ya se va a aparecer un espacio. Es importante recalcar que en la función pues debe llevar aquí el nombre de las columnas de la tabla y pues con lo que queramos que se concatene. Y bueno, aquí por ejemplo ya nos damos cuenta que ya se puso un espacio entre el nombre y el apellido y ya se concatenó. Es decir, se concatenaron dos columnas, tanto el nombre como el apellido. Aquí vamos a hacer otra concatenación, pero condicionando. Vamos a hacer un select from reservaciones where, y aquí vamos a condicionar a que exista esta concatenación, o sea, que debe de existir esta concatenación. Ahorita vamos a checar cómo. Where, aquí está condicionando a que sea la concatenación del nombre con apellido y que sea, o sea, que sea tal cual, o que tenga la palabra Daniel, que contenga las palabras, más bien dicho, Daniel Telles. Y como eso, con like, ¿no? Y bueno, así quedó, ¿no? Se nos muestran todos los campos de la tabla reservaciones, pero se está condicionando con un concat. Por consiguiente, vamos a hacer el siguiente, un select, hora, fecha, y vamos a concatenar, pero ahora vamos a concatenar las columnas, bueno, vamos a seguir concatenando las columnas nombre y apellido. Y aquí le vamos a dar un nombre. Como podemos darnos cuenta, cuando le ponemos el as, solo nos deja poner, o sea, una palabra completa, por ejemplo, con connotación camello. Pero si nosotros queremos que, por ejemplo, tenga espacio ese sobrenombre, pues le podemos también poner con comillas. Aquí le vamos a poner nombre completo. Le vamos a especificar que sea from reservaciones. Where, y aquí vamos a hacer otra condición. Que sea un concat igual. Y ya sabemos cómo concatenar nombre, apellido. Y aquí especificamos que esa concatenación contenga las palabras han apreciado. Y bueno, si nos podemos dar cuenta, pues no nos aparece nada. Vamos a verificar nuestra de esa. Hay alguna que se llame Ana María. Pues no hay ninguna que se llame Ana Preciado, entonces pues por eso nos manda un empty set. Y bueno, prácticamente para eso sirve Concat. Bueno, vamos a hacer consultas de varios registros en un solo query. También vamos a hacer un select from. Un select from. Esto es para comprobar ciertas cosas. Where ID.
Y bueno, como podemos verificar, no se puede hacer esto, o sea, no se puede hacer una consulta de varios registros en un solo query, porque aquí pues ya no sabe cuál tomar, o sea, si el 1 o el 3, y entonces tendríamos que hacerlo por separado, ¿no? Esto es para verificar ciertas cosas, bueno, pero también aquí pues nos equivocamos. Y pues prácticamente no nos deja porque pues se deben de hacer por separado. Si quisiéramos intentarlo de otra manera, tal vez, no sé, poniendo where ID in. Aquí sí nos deja el in sirve para también especificar en como en qué registros queremos que se busquen. Aquí ya está haciendo un 1 y 14 y pues prácticamente de esta manera sí funciona, ¿no? Que a comparación con la otra pues no funcionaba, estaba mal. Aquí vamos a hacer otro select. Es para corroborar que se puedan hacer como que consultas de varios registros en un solo query. Aquí vamos a condicionar que la fecha sea una. Por ejemplo, 2021, del 06, del 28. Y que aparte el ID sea igual a 2. Y pues no, o sea, sí se podría, pero no nos manda nada porque pues no existe una reservación que tenga esta fecha y que aparte la ID sea 2, porque pues si como recordamos, si recordamos o bueno, si hacemos una consulta a la tabla, pues el ID 2, la fecha ni siquiera es esa fecha, o sea, no existe esa fecha, por eso no nos manda nada. Y por último, hacemos otra consulta, pero donde la fecha y el ID se correspondan. Donde la fecha sea igual a, por ejemplo, 2021, del 06, del 28, y que el ID sea igual a 1, pues en este caso sí nos va a mostrar porque pues sí corresponde, ¿no? El ID es 1 y la fecha es esta. Y bueno, entonces pues corroboramos que sí se pueden hacer consultas de varios registros en un query, pero pues debemos de saber bien la sintaxis correcta porque pues nos pueden marcar ciertos errores. Y bueno, con eso terminamos nuestra práctica de ejercicios guiados de SQL para hacer un CRUD, para hacer tanto de la creación, la lectura, la actualización y la eliminación de registros de una tabla o de una entidad. Eso es todo, entonces muchísimas gracias.